Ese es el tema. El bebé, tal vez eres un bebé o eres un maduro espiritual. Ya iniciamos con ese tema. Eres un bebé. ¿Somos o no somos un bebé? Somos un bebé espiritualmente, pero maduros espiritualmente. El maduro espiritual tiene que terminar sus días siendo un bebé, un niño, sin malicia, dice la Biblia. Ese es un niño, un bebé. Ese es el que ama a Dios, a un niño, a un bebé inocente, para lo malo. Entonces tomamos ese texto de Juan, capítulo 1, versículos de 12 al 13. Su palabra la hemos honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Dame ciencia y sabiduría para hablarla, y así también a cada uno de mis hermanos, dale ciencia y sabiduría para que ellos puedan aceptar tu palabra y ponerlas por obra juntos, Señor. Glorifica tu nombre, que tu palabra cuando sea dada tú te muevas con maravillas y prodigios. Lleves liberación, lleves sanidad, lleves tantas cosas que solo tú puedes hacer a través de tu palabra. Cristo, bello y hermoso. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Estuvimos viendo, mis amados hermanos, ese proceso, ¿verdad?, que tiene el bebé. El bebé, para ser niño, tiene que empezar a ser un bebé, nacer de papá y mamá, ¿verdad?, ser engendrados de papá y mamá. En la cual nace un niño que no tiene dientes, no puede caminar, no puede por su propia cuenta guiarse, no puede por su propia cuenta caminar, ¿verdad? Necesita de sus padres. Y tomando este texto vemos aquí que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Dios, dice que les dio la facultad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez que usted y yo venimos a Cristo, somos nacidos de Él. Somos bebés, nacimos como bebés porque Él es el que nos guía, nos lleva de su mano, nos alimenta, nos instruye, porque somos niños neófitos, o sea, no sabemos nada de lo espiritual, no sabemos nada de la Biblia, mis amados hermanos. Entonces ahí está un proceso en el cual estábamos leyendo Juan 1, 12 y 13, donde vimos, más a todos los que le recibieron, desmenuzamos esa parte, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad, desmenuzamos todo eso, mi amado hermano, terminando todo ese capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 12, eso ya está grabado, mis amados hermanos. Entonces, ahí vimos cómo dependemos de Dios, ahí vimos con qué fin dependemos de Dios, mi amado hermano, ahí fue donde nos quedamos en Lucas, capítulo 2, versículo 40. Dice su palabra, dice que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Dice, y la gracia de Dios era sobre él. 4 puntos importantes en la palabra, primeramente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nació en la ciudad de Belén, mis amados hermanos. Entonces él tuvo un proceso como hijo de su padre, Jehová Dios de los ejércitos. Él tuvo un proceso en el cual dice que él crecía, ¿verdad? Nació como niño, se hizo joven, se hizo adolescente y se hizo un hombre maduro. Ahí estaba cumpliendo ese ciclo de crecimiento, mis amados hermanos, en la cual ahí dice que se fortalecía del Padre. Ahí dice que él se fortalecía en la intimidad con Dios. Él era el verbo, él sabía la palabra, de él nacía la palabra, porque él es el verbo. Él fue el que trajo la palabra, porque los judíos se asombraban y decían, ¿de dónde tiene ese hombre ese conocimiento, esa sabiduría? ¿Dónde habrá estudiado? Pero no saben que toda esa sabiduría de la Biblia era directamente del Padre. Porque Él era y sigue siendo el verbo. Entonces dice que Él se fortalecía, y ahí dice, y se llenaba de sabiduría, mis amados hermanos. Entonces esa parte vamos a desmenuzarla para tratar de llevarla en el ámbito de usted y de mí.
¿Cómo debe ser nuestro ciclo de vida, mis amados hermanos? Cada uno de nosotros tenemos que crecer, tenemos que ser fortalecidos y tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios. Ahí es donde estamos ya llegando, mis amados hermanos, en esa sabiduría a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque nos nutrimos del conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios es el que nos da la madurez espiritual. A usted y a mí. Por supuesto, si estás estudiando la palabra. Si estás viendo novelas, estás viendo Condorito, estás viendo la farándula, estás viendo tantas novelas, no te vas a llenar de la sabiduría de Dios. Seguirás siendo un niño que necesitas todavía que te cambien de pañal y que te den de comer. No comes todavía, no puedes comer cosas sólidas. No puedes comerte un arroz con menestra, no puedes comerte un seco de chivo. Necesitas estar solo de leche y leche. Cómprate esta botella de agua. Ahí viene con un chupón. Sí, así son niños, necesitan todavía estar chupando teta. Cuando usted y yo empezamos a desarrollarnos, madurar espiritualmente, a madurar el proceso, estamos en el proceso de desarrollo. Es aquel que es estudioso, necesita más conocer de Dios, necesita más saber de la palabra. Si uno que le da un deseo, un anhelo de seguir aprendiendo más, ya no nos conformamos con la leche, sino queremos cada vez algo más sólido, más fuerte, más sólido, más fuerte. ¿Para qué? Para seguir creciendo en estatura, a la estatura del varón perfecto, en la madurez que Él demanda de usted y de mí. Entonces vamos a ver ese Lucas capítulo 2, versículo 40, tomándolo en el ámbito ya literal, digamos así, pero llevándolos a lo espiritual. Dice que crecía. Es la palabra, el sinónimo de crecer. Crecer, mis amados hermanos, es aquel que se alimenta de leche. Y la leche, ¿dónde encuentra el niño primero cuando empieza a tomar lo líquido? ¿Cuál es la leche que nos alimenta? No, literalmente. Digo espiritualmente, perdón. La palabra. De eso usted y yo nos alimentamos, aunque desde un principio no lo entendemos. Porque yo pienso cuando usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo, cuando la primera vez cogió una Biblia, porque ni la Biblia cogíamos cuando estábamos sin Cristo. ¿Alguien cogía la Biblia para leerla, estudiarla cuando estaba sin Cristo? Ni los católicos, apostólicos, bien católicos, apostólicos romanos que eran aquí Constantino, nadie tampoco. No enseñaban eso. Yo no lo cogía la Biblia. Pero una vez que venimos a Cristo, nos llevó el Señor como Padre nuestro, bebés que éramos, a la palabra, a tomar de su leche. Y usted y yo, cuando recién tomamos esta palabra, no la entendíamos hacia esa cabalidad. ¿Sí o no, mi hermano? No lo entendíamos a una totalidad como ahora el Espíritu nos está llevando a entender. ¿Ah? Algunos, como a veces no pueden, no entienden, se desaniman y dejan la palabra. Mejor me voy a escuchar testimonios del infierno, testimonios del cielo. Y ahí están llenos de fábulas, no es la palabra. Llenos solo de eso. ¿Y la palabra? ¿Ah? Eso entendemos cuando recién empezamos, porque a mí cuando recién me convertí me gustaban los testimonios. ¿Sí o no? Cuando recién nos convertimos, a mí me encantaban los testimonios. Me encantaba escuchar del infierno, de testimonios de hombres guerrilleros que estuvieron en ese tipo, todo eso. Pero el Señor me llevaba la palabra. Y no la entendía muchas veces. ¿Ah? Y cuán bueno es que los niños, los jóvenes que recién se convierten, los adultos, vayan a la escuela dominical. Escúcheme. Todo hombre que tiene un ministerio, un llamado de Dios, empezaron desde la escuela dominical. La mayoría fueron hombres de escuela dominical. Mi pastor Rey Marical fue de escuela dominical. Gigi Ávila fue de escuela dominical. Grandes hombres de Dios que yo conocí eran de escuela dominical. Estuvieron sentados 1 año, 2 años, 3 años aprendiendo. Sí, mi amor, hermano. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará. O sea, esa palabra que le enseñaron al niño. Estamos hablando de un niño, ese sea un niño chiquito o un niño ya viejote que recién te conviertes a Cristo. Porque el viejote de 70, 80 años que te conviertes a Cristo, eres un niño. Para Dios eres un niño porque estás empezando tu ciclo de vida espiritual.
Entonces, ¿cuán importante es la escuela dominical, mis amados? Gracias a Dios yo estuve sentado casi 2 años en la escuela dominical. Ustedes me dijeron que ahí es donde tú vas a aprender y ahí es donde puedes preguntar. Amén, yo voy para allá en las mañanas, iba todos los domingos en ayuno. Y una vez que supe que había actividades, a las actividades. ¿Y cuándo iba a comer yo? El ayuno no lo hacía con ustedes hasta las 2, 3. Seguía de largo el ayuno hasta cuando venía a comer a la casa. ¿Sí? Esos hombres de antes eran bien pagados. Ahora son medios debiluchos. O sea, está todo en proponérselo nada más. Yo me propuse ayunar y ayunaba. ¿Sí? Mi vida era de ayuno, entonces yo fui y me senté en escuela dominical a aprender. Aprendí bastante. El primer texto que yo me grabé fue Filipenses 4:13. Ese me aprendí porque es el que me fortalecía. Entonces, mi amor, hermanos, dice que hay que crecer, hay que alimentarse de la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si tú no la entiendes, síguela leyendo. Y si no la vuelves a entender, síguela leyendo. Clama a Dios. Dice que el Dios de la sabiduría, ¿quién es el Dios de la sabiduría? El que hizo esta palabra. Él da el entendimiento al más bruto. Perdónenme, mi hermano. Yo sé que ustedes no son brutos, ustedes son inteligentes porque tienen la mente de Cristo. Pero hay personas que no pueden entender. Métete más. Puede que Dios quite el velo de tus ojos. Porque a veces hay un velo en tus ojos que no puedes entender la palabra. O sea, lo estoy hablando ya de aquellos que tienen ya años. No entienda todavía la palabra. Que no clama con años. Clama a Dios que te abra el entendimiento, que quite el velo de tus ojos. Porque eso me pasó a mí. Yo sentí cuando me desgarró algo de los ojos. Y cuando vi la palabra, la vi con ustedes cuando ven esos binoculares que atraen las cosas de lejos. Así vi yo me asusté. Desde ahí para adelante empecé a entender más la palabra. Porque yo sí necesitamos la ayuda de Él. Es que esta palabra es espiritual. Entonces dice que el niño crecía tomando la leche espiritual, la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios es suficiente, donde tú vas a encontrar que te va a decir, tienes que orar. Ahí te va a decir la palabra, la leche. Tienes que orar, mijo. Ahí mismo te va a decir, tienes que ayunar. Ahí te va a decir, te empieza a dar los primeros pasos del Señor. Ahí es donde tienes que ayunar. Y ahí vienen los magos, tienes que congregarte. Y ahí vienen los más ociosos, tienes que predicar. ¿Sí? En la palabra mismo empieza a hablarte al Señor. ¿Qué está haciendo? Te está alimentando de los primeros rudimentos, ya la primera palabra. Los rudimentos son las primeras palabras que nosotros recibimos al inicio. Y ahí empezamos a nutrirnos. Son esas bases, la oración, el ayuno, el congregarme y el predicar son las bases principales del cristiano. Donde empiezas ya a entrar en una adolescencia, en una madurez, donde empiezas a despertar en lo espiritual. Ahí es donde estás creciendo poco a poco. Aquí el asunto es crecer poco a poco. No apurarse, hermano, porque muchos quieren rapidito ya ser predicadores, muchísimo ya rápido quieren ser esto, lo otro. Deja que Él te lleve. Yo me dejé llevar por Él, yo nunca busqué nada, yo solo me dejé llevar por Él. Escuela dominical, después supe que había áreas libres, después supe que había hospitales, después supe que había esto, después me terminé las misiones. Solito Dios me encaminó, yo no andaba buscando, solito me encaminó al llamado, sirviéndole a Dios en mi juventud. ¿Por qué? Porque la leche me estaba alimentando y llevando a una madurez espiritual, de un conocimiento de lo que tiene que hacer todo aquel que es un niño en el Señor. Den aplausos al Señor. Entonces, miren, dice que crecía, debemos crecer en Cristo, debemos ser bebés en Cristo. El niño bebé o el bebé en Cristo, Dios lo defiende. ¿Ya? Dios lo cuida con esmero. O sea, pone mucho cuidado y atención en tu crecimiento, así como los padres literales, ¿verdad? El bebé necesita ser prestado con mucha atención para que vaya creciéndose, alimentándose bien y cuidándolo para que no se caiga, tal vez ya empieza a caminar.
¿verdad? Necesita ser cuidado con esmero. Así es nuestro Padre cuando ustedes recién venimos a Cristo. No hay una silla para el hermano que está allá, al Jan. Ve acá, Jan. Anda allá. Hecho. No te vi con los dedos. Entonces, el bebé niño en Cristo, Dios lo defiende, lo cuida con esmero, ¿verdad? La mayoría de veces le da lo que desea al niño recién convertido, ¿sí? Él lo engría, es un niño recién convertido, le muestra sueños, visiones, revelaciones, le da. La mayoría, a mí me pasó. Cuando ya yo supe que había que orar, yo ya a la madrugada, a 4 de la mañana, me iba al patio a orar, a un bañito, no sé si se acuerdan, fíjate, había ido a otro lado. Teníamos un bañito de zinc. 4 de la mañana ya me iba y me metía en ese solito a estar orando ahí. No sé qué oraba, pero ahí me quedaba hasta las 6, 7 de la mañana orando. Porque sabía que estaba alimentándome el Señor la oración. Todas las madrugadas orar. Ahí me vino el ayuno, ayunar, congregar, aprender más de Él, culto, escuela dominical, su servicio a servir a Dios. ¿Ah? Eso fue porque el niño anhelaba alimentarse más. Eso es lo que usted y yo tenemos que pedir. Anhelar y alimentarnos más de lo espiritual, porque eso es eterno. Lo material se va a quedar, lo material se va a perder. Pero aquí el alimento espiritual es lo eterno, mis amados hermanos. Ustedes se anhelan lo espiritual. Yo anhelo un carro, yo anhelo una casa. Y dejan lo espiritual. No es malo anhelar lo material. Pero nunca te descuides de Dios. ¡Nunca! Porque si tú te descuidas de Dios y empiezas en lo material, vas a terminar mal, niño. Todo tiene que ir parejo, más que todo lo espiritual sobre encima de todo lo que tú desees en lo material. Lo espiritual siempre arriba, mis amados hermanos. Entonces dice que el niño hay que crecer como bebés en Cristo. La mayoría de veces Él nos da lo que deseamos. El niño, ¿verdad? Que empezamos a caminar, lo hacemos en inocencia. Caminamos como un niño sin malicia, sin pensar mal de los demás. ¿Verdad? Así somos usted y yo cuando recién empezamos en el Evangelio, sin malicia, sin maldad, somos niños inocentes, ¿verdad? Fáciles de ser engañados porque no tenemos todavía en la palabra fundamentada totalmente así en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero ahí está el cuidado de nuestro Padre Celestial, ahí está el cuidado de Él. Te advierte, te dice, no, esto no, te manda mensajeros, te predican en los púlpitos. Entonces nos cuida y nos guarda en ese crecimiento, ¿verdad? Entonces ahí viene, dice, la fortaleza. Ahí en esa fortaleza, mis amados hermanos, nos estamos poniendo fuertes física y espiritualmente. El ayuno es salud. Amén o no amén. El ayuno es salud. Lo que a veces somos cabezones y nos desviamos. Pero en mi juventud, gracias a Dios, sí comía sano y vivía ayunando. Ya cuando me casé, que mi esposa me empezó a dar demasiado de comer, ¿no? Entonces, mi amor, hermanos, dice que al crecer hay que fortalecerse. Entonces ahí viene la fortaleza en la madurez espiritual. Es donde estamos desarrollándonos, mis amados hermanos. En esa fortaleza es donde estamos desarrollándonos espiritualmente. Es donde empezamos a desear más y más lo espiritual. Ahí es donde empezamos a tomarle sentido a las cosas espirituales, sabiendo que eso nos va a servir de provecho, nos va a servir de bendición, mis amados hermanos. Entonces ahí es donde estamos en esa fortaleza, desarrollándonos. Y en esa fortaleza empezamos a discernir lo que es del bien y lo que es del mal, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando estamos en esa fortaleza espiritual, ahí es donde empezamos ya a distinguir a través de la palabra lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que tal vez nos pueda apartar
o lo que tal vez nos pueda seguir, que sigamos permaneciendo en él. Ahí empiezan los sentidos humanos, juntamente con los sentidos espirituales del espíritu, a darnos un entendimiento claro de lo que es bueno y de lo que es malo. Mis amados hermanos, ese es el proceso de todo hijo de Dios, mis amados hermanos. Entonces, en esa fortaleza, mis amados hermanos, lo hacía o lo hace amar más lo espiritual, ¿verdad? Cuando empezó a crecer y ya estaba fortaleciéndose, empezamos a amar más lo espiritual. ¿A cuántos les pasó eso? Eso que a todos. Empezamos a amar más lo espiritual, anhelábamos más lo espiritual. Empezamos a encerrarnos, había encierros en la iglesia, allá yo iba. Había vigilias en otras iglesias, allá yo iba. ¿Por qué? Porque ya estaba fortaleciendo, que quería más y más de él. Entonces ahí viene la otra parte, la tercera parte, que es la sabiduría, llenarse de la sabiduría. Veamos Salmos 111, 10. Miren lo que trae esa sabiduría. Salmos 111, 10. Miren lo que dice. Salmos 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, un temor reverente, un temor de no hacer lo malo, de respeto, así como un amor filial que tienes para tus padres, un amor filial que tienes para tu esposa, ¿verdad? Si tú la amas, no la vas a engañar, si tú la amas, no la vas a tratar mal. Eso ya es de vuelta este amor hacia Dios, ese temor a Dios va más allá de ese temor, serle fiel a Dios. Entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mire lo que ahí viene. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahí está hablando de sabiduría, donde te va a llevar al buen entendimiento de su palabra. Y al entender su palabra vas a comprender y a entender lo que Él quiere de ti. A través del entendimiento de esa palabra, mis amados hermanos, es donde vamos a alcanzar la madurez espiritual. Practicando sus mandamientos, mis amados hermanos. Ahí es donde le daremos alabanzas a Dios. Cada madurez, cada etapa que tú vas pasando, le darás loor a Dios. Le darás alabanza a Dios. Porque es la sabiduría de Él que te da. Y esa es la que tiene que ir desbordándose en tu vida, sentando bases de madurez espiritual. La palabra, el entendimiento de su palabra, la sabiduría que Él nos da, nos va firmando como una raíz fuerte, ¿ah? Donde al final de ya esa madurez vamos a empezar a dar frutos, mis amados hermanos. ¿Cuáles son los frutos? Madurez espiritual. Y ahí sabemos que los frutos son otras cosas también. Pero estamos hablando de la madurez espiritual, del niño que empieza su etapa de desarrollo. Entonces, en esa sabiduría, veamos Salmos 49:3. Salmos 49:3. Miren lo que dice. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, dice, inteligencia. Esa inteligencia espiritual es la que te va a llevar a la madurez espiritual. Pero ¿dónde adquirimos ese pensamiento en nuestro corazón de inteligencia? En la palabra, porque dice el 4, inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Ahí es donde todo, mi amado hermanos, va a ser entendido para sus hijos. Cuando eres un asiduo estudioso de la palabra, ahí es donde Él empieza a abrir más tu entendimiento, más tu razonamiento, para que empieces a conocer a ese Padre bello y hermoso que te cuidó y te guardó en los inicios tuyos. Ahí vas a llegarlo y vas a empezar a conocerlo a Él. ¿Qué quiere de ti? ¿Qué desea de ti? ¿Qué cosa quieres que tú te alejes? ¿A dónde Él te quiere llevar? ¿Cómo te quiere bendecir? ¿Qué te quiere dar?
Todo eso llegamos a entender ya en esa madurez espiritual, en esa sabiduría de Dios que nos da. Entonces ahí está la sabiduría. Esa sabiduría de su palabra lo lleva a un nivel más alto, que es la madurez espiritual. En esa madurez espiritual nos lleva a la unidad de la fe y del conocimiento de su palabra, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Entonces Él nos quiere llevar a esa madurez, ¿verdad?, de la unidad de la fe y del conocimiento de Él, para alcanzar la estatura del varón perfecto. O sea, Dios demanda de cada uno de ustedes tener ¿cómo se dice?, un conocimiento de madurez. Cada uno demanda de nosotros un nivel de conocimiento, un nivel de maduración espiritual. Demanda de usted y de mí. Porque esa madurez espiritual, que es que será la estatura del varón perfecto, es la que nos va a hacer permanecer. Ya no vamos a ser como los niños de inicio, que nos mareábamos, que nos turbábamos, que a veces queríamos dejar el evangelio, que a veces te peleabas con tu enamorada, a veces te peleabas con tus padres, por la inmadurez espiritual. Entonces Él quiere llevarnos ya a dejar eso que éramos del inicio, ahora ser maduros espiritualmente, verlo ya en la manera que la palabra lo dice que lo veamos, verlo a la mente de Cristo. Ya no me va a marear lo que me mareaba antes, amén o no, mis amados. Ya no me va a marear lo que me mareaba antes. Ya no somos el niño cuando recién empezamos. Por eso yo le digo, ya nosotros, usted y yo ya no somos el mismo de antes. Usted se ha visto su desarrollo espiritual, en madurez espiritual. ¿Se ha visto usted? Sí se ha visto. ¿Usted sí se ha dado cuenta usted mismo? Los otros siguen mamando tetas. Entonces, en esa sabiduría, mis amados hermanos, en esa sabiduría de Dios, estoy alcanzando la madurez requerida por Dios para un ministerio. Aunque necesitamos seguir siendo procesados, pero les digo, ya no somos los que éramos antes. ¿Usted cree que el pastor está completamente maduro en su totalidad? Pero ya no soy el de ayer. Esa es la diferencia. Que ya no soy el de ayer. Ya no soy el de años de atrás. Tal vez vengan otras cosas nuevas que tal vez me puedan... ¿Sí me entienden? Pero ya no soy el de atrás. Ya no quiero salir corriendo. Ya no quiero saber nada de evangelio, no quiero saber nada de ti, ya no quiero saber de nadie. Nada que ver. Ya eso ya murió para los que estamos entrando en esa madurez espiritual. Amén o no amén. ¿Cuántos se quieren ir al reino de los cielos? Amén. Denle aplausos al Señor. Algunos están despiertos, gloria a Dios. Me encantan esas personas que están, ¿ves? Ahí. Así era yo cuando recibía enseñanza en el seminario, cuando estaba en tantos lugares. Yo estaba atento, que me decía, sale de aquí, no me moleste. Tenía mi cuaderno y mi pluma, apuntando y apuntando. Entonces, mis hermanos, esa sabiduría, mis amados hermanos, que estamos alcanzando en esa madurez espiritual, va a ser requerida por Dios para el ministerio. Examinémonos si estamos aptos en nuestras actitudes. ¿Cuál es la actitud? Es una capacidad y buena disposición para ejercer un ministerio. O sea, la actitud es la que me hace hacerlo o no hacerlo. El ser humano por naturaleza tiene actitudes dejadas, de no hacer nada. Hablando de una actitud humana. A veces estamos bien, a veces estamos mal, ¿sí o no, hermano? Como humanos que somos. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros y mueve nuestra actitud al ministerio, a servirle, a orar, a ayunar, a vigilar, a buscar de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Examinemos también a ver cómo está nuestro carácter en esa madurez espiritual. ¿Qué es el carácter? Es la firmeza, es la energía, es el genio, es el estado del ánimo mío. Ese es el carácter. ¿Cómo está mi ánimo?
¿Cómo está mi firmeza? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está mi genio? Si sigo cascarrabias, ¿cómo está mi estado de ánimo? Porque eso es también otra cosa. El ánimo a veces decae. Pues yo digo, gloria a Dios por el Espíritu Santo. En el momento que tu ánimo está decaído, viene Él y te levanta y te da fuerza y te anima a avanzar. ¿Ah? Por eso es importante seguir conservando el Espíritu Santo, mis amados hermanos. En esas flaquezas humanas que tenemos, Él nos levanta, Él nos da el ánimo, Él nos da la fuerza, mis amados hermanos. Él nos da la firmeza, Él nos da la energía. Cuando a veces estamos débiles, como humanos, a veces vienen del trabajo, vienen cansados, no, ya no voy a la iglesia, me voy a quedar mejor acostado. Más aplastado te quedas ahí, más aguado te quedas ahí. No, el hombre no, voy al culto, porque ahí el Señor me va a dar fuerza, me va a dar energía, me voy al culto. Y ese hombre y esa mujer ponen de su parte y se van al culto y acá reciben recompensa de Dios. ¿Usted cree que no? Yo lo he pasado. Cansado a veces tantas cosas, pero Él le da la fuerza. Por tu fidelidad, porque amas la palabra, le obedeces a Él. Anhela seguir madurando, mis amados hermanos. También examinémonos cómo están nuestros sentimientos en esa madurez espiritual. ¿Cuáles son los sentimientos? Los sentimientos, una de ellas es la disposición emocional, es la emoción. Eso me mueve a hacerlo o dejar de hacerlo. En mis sentimientos. ¿Cómo están tus sentimientos? ¿Cómo está tu emoción para servirle a Dios? Todo eso Él va madurando. ¿Por qué? Porque a la larga llegamos a entender que Él es el que fortalece todas esas áreas. Él es el que nos llena todas esas áreas humanas que a veces como hombres que somos tendemos a dejarlo. Tendemos a decaer, tendemos a dejarlo todo. Pero ahí está Él para ayudarnos. Por eso siempre contemos con Él en todo. Entonces, en esa sabiduría de madurez espiritual, tenemos que ver si estamos confundidos. Porque Él, para llevarte al ministerio, tiene que haber tratado con todo eso. ¿Estás confundido? Tal vez confundido significa equivocado, turbado. Todo eso tenemos que ver para poderle servir a Dios con excelencia, mis amados hermanos. Por eso le digo, le servimos todavía con errores y fallas y tal vez no, pero ya no somos el de ayer. Sí me captan, hermano. Ya estamos entrando en otro nivel, pero ya no soy el de ayer. Ya no soy el de ayer. Soy diferente, pero camino en la madurez. Pero ya no soy el de ayer. Es muy diferente. También tiene que ver en mi estado de ánimo. Si estoy triste, demasiada tristeza, ustedes ya han visto algunos que están tristes. Mi perro se murió. Me guardan duelo 10 años. Hay tristezas que pueden matar al hombre, hermano. Despojémonos de eso. También en esa tristeza, también en ese ánimo hay un vacío, hay amargura, hay enojo, hay resentimiento. Todo eso te obstaculiza el ministerio. Si no te has dejado procesar esas cosas, no puedes ejercer un ministerio. Si así nomás tu vida no la puedes llevar, ¿cuánto más va a poder llevar la obra de Dios? ¿Ah? Entonces, esa sabiduría de madurez espiritual, no tenemos que ser niños fluctuantes. ¿Es un niño fluctuante? Es aquel que duda, es aquel que anda cambiando a cada rato. Es lo referente a lo espiritual. Ese es un niño fluctuante, que hoy es una cosa, mañana es otra cosa. Hoy oró 1 hora, mañana no oró nada. Hoy me congregué, ya mañana no voy, como el que no vino hoy día. ¿Sí? Hoy le serví a Dios fervientemente, mañana ya no. Eso es un niño fluctuante.
Entonces dice, esta sabiduría de madurez espiritual nos llevan a ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, o sea, por acción astuta, engañosa de hombres malos y perversos que tergiversan la palabra. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, la astucia es la habilidad para lo malo, porque usted y yo tenemos o no tenemos que ser astutos. ¿Qué les parece? Claro que sí, pero astutos para lo bueno, astutos para la obra del Señor, astutos para lo que Dios demanda. Ahí tenemos que ser astutos. Pero no va a decir, fuiste en el mundo, fuiste un hombre avispado, astuto, ahora vienes a ser un gil más ahí. No, mi hermano, eso es todo lo que fuiste es astuto, ahora lo vuelca Dios para bueno. Es astuto, es hábil en todo, hermano, para Dios. Eso él lo utiliza, lo transforma para bien de la obra, aún de tu propia vida. Entonces, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. O sea, tienen habilidad, tienen ingenio para el error. Eso es una artimaña. Que tienen habilidad, tienen ingenio para hacer el error. Entonces, mi amor hermano, las artimañas del error. ¿Qué es el error? Perdón, me equivoqué. Las artimañas son la habilidad o ingenio para hacer lo malo. Las artimañas del error. Eso está en Efesios 4:14. Dice que emplean las artimañas del error. O sea, el error es un concepto equivocado, un juicio falso, una acción equivocada de hombres que se han desviado. De hombres que empezaron bien, pero se torcieron al final del camino. Y así hay muchos, mi amado hermano. Entonces volvamos a Lucas 18:17. Del crecimiento del niño. Mire lo que dice Lucas 18:17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿qué dice? No entrará en el reino de Dios. El que no recibe el reino de Dios como un niño. Por eso le digo, usted y yo somos niños, pero maduros espiritualmente. Si usted no es un niño en Dios, no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si es un niño y tiene malicia, tiene maldad, tiene tendencia a hacer lo malo, no entra al reino de los cielos. Así tengas el ministerio más grande y más poderoso. Porque el ministerio no te va a salvar. Los dones no te van a salvar. Aquí te va a salvar el que tú vivas como un niño, sin malicia, sin inclinación al mal, sin hacer mal a tu prójimo. Ese es un niño bebé malo y perverso. Entonces vamos a ver unos puntos importantes aquí, 2 puntos importantes. Por medio de su palabra voy creciendo a la adolescencia, así como literalmente nosotros como niños vamos a entrar a la adolescencia, o sea, una edad que sucede a la niñez, donde voy a entrar a mi pubertad. Mi pubertad es cuando yo empiezo a verme que mi cuerpo empieza a cambiar. Yo era flaquito, ahora soy gordo como este. Más que todos los órganos reproductivos empiezas a ver una diferencia. Esa es la pubertad. Ahí estamos hablando de la fortaleza, aplicándolo ahí. Donde empiezas a verte y a darte cuenta que Dios te está capacitando para el llamado. Que Dios te está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Te empiezas a dar cuenta en esa pubertad, digamos, aplicándolo espiritualmente. ¿Y qué transcurre esa adolescencia que sucede desde la niñez? ¿Y qué transcurre desde la pubertad hasta el pleno desarrollo? De ahí ya en adelante usted empieza ya a ser un hombre. Cuando ya está pasando la pubertad, empieza su cuerpo a cambiar, mis amados hermanos. Así también el niño espiritual empieza a cambiar y a ser transformado espiritualmente. La palabra empieza a afectar mis sentidos en esa sabiduría. Empieza a afectar mis sentidos y empiezo a ver lo que es la realidad espiritual.
Ahí es donde llego a saber que hay fuerzas oscuras. Ahí llego a saber que hay ángeles en los cielos. Ahí llego a saber y a entender que hay un reino de los cielos que me está esperando. Ahí llego a entender y a saber que hay un infierno que debo evitar. En ese crecimiento, en esa fortaleza y en esa sabiduría, donde ya mis sentidos espirituales empiezan a despertar. Entonces ahí es un síntoma de que estoy entrando en una madurez espiritual. Entonces, hermanos, voy caminando por medio de su palabra, donde empiezo a darme cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo. Voy fortaleciéndome en su palabra, o sea, voy entrando en ese proceso de desarrollo espiritual, mis amados hermanos. En ese proceso de fortaleza, muchas veces voy a tropezar, voy a resbalar, o tal vez caiga, pero no me he de quedar tirado en el piso, porque Jehová vendrá y me levantará con fuerza para aprender, mis amados hermanos, que la fuerza viene de Dios. ¿Quién no ha tropezado? ¿Quién tal vez no ha caído? El caído cuando se ha apartado. ¿Ah? ¿Quién no ha pecado? Pero haya venido por esa fidelidad tuya, de ese crecimiento fiel que tú sigues, creciendo, fortaleciéndote, llenándote de sabiduría. ¿Ah? Ahí viene el a levantarte nuevamente y te da otra oportunidad. ¿Ah? Avanza, te dice, pero trata de pelear eso para que no vuelvas a caer, porque esas caídas que hemos tenido no tienen que volverse a repetir. Si ya ves que se te hace fuerza, enciérrate. Si ya ves que eso te va a tumbar nuevamente y ya no puedes, enciérrate ahí. Métete 3, 4, 5 días, 500 años, métete ahí, para que salgas bonito. ¿Cuántos aquí se han encerrado con Dios? Ya se ha perdido no es la moda, se ha perdido el ejercicio espiritual de encerrarse. Ahora hay pura liberalidad nomás. Ven para decretarte que estás libre, estás sano, estás libre, no tienes nada. Así te dicen ahora. Ya los pastores no te dicen tanto pecado te agobia, enciérrate allá en ayuno y oración. Ya no dicen, ustedes ya no le escuchan a los pastores eso decir. Peor a los liberales. ¿Quién va a encerrarse pues si comen el buen manjar? Puro caviar, puro pavo nomás han de estar comiendo, y el pueblo muerto de hambre, mis amados hermanos. Ese place viral es el pueblo, hermanos, esa gente mala y perversa. Porque gracias a Dios que somos niños, mis amados hermanos. Entonces esa palabra empieza a afectar mis sentidos y empiezo a ver la realidad de lo que es espiritual. Voy caminando por medio de su palabra, donde empiezo a darme cuenta de lo que es bueno y de lo que es malo, mis amados hermanos. En esa fortaleza que voy caminando, ya les dijimos, vamos a resbalar, vamos a caer, pero siempre vendrá la fortaleza de Dios por nuestra fidelidad. Porque mi meta es llegar a la madurez espiritual. ¿Amén o no amén, mis amados? Nuestra meta es llegar a la madurez espiritual para poder recibir de lo que Él nos quiere dar. Porque todos aquí tienen un llamado de una o de otra manera. No vayas a estar vegetando 500 años ahí calentando ese asiento ahí. Va a estar dañada esa parte del asiento ya. Tanto tiempo sin hacer nada. Vagos, ociosos. Muchos tal vez dicen, no, yo oro, yo ayuno, hermano. Pero le está sirviendo a Dios. Está fregado, puchito. No, pero hermano, yo sí le sirvo a Dios de arriba para abajo. Y está dedicando a la intimidad con Dios. No, hermano. Me agobian los trabajos y el trabajo de Dios. Estás mal, chico. No estás madurando nada. Aquí todo tiene que ir tomado de la mano. Si yo le sirvo a Dios, tengo íntima comunión con Dios. Amén o no amén. Como le dije yo un día y está escrito, al que Dios más le da, más le demanda. ¿Y a usted no les demanda nada? ¿Qué les parece? ¿Qué les demanda a ustedes el Señor? El Espíritu Santo que les ha dado a ustedes les demanda. Yo te diré mi espíritu para que seas victorioso. Yo te diré mi espíritu para que ores, ayunes, me busques, te congregues, me sirvas. Yo te diré mi espíritu.
Si Dios te dio eso, suficiente, hermano. Si Dios te dio eso, tienes responsabilidades con Dios. Porque si tú no haces eso, te vas a poner más frío que el polo sur. Y las consecuencias son, ay, 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 moras puntos. Entonces mi meta es llegar a la madurez espiritual. A través de su palabra adquiero la sabiduría de una madurez espiritual como me la está demandando Dios, para no ser ya un niño fluctuante, porque aún en estos tiempos abundan los niños fluctuantes. Efesios 4:14. Siguen los mismos que eran antes. Siguen siendo los mismos que eran antes. No ha muerto eso todavía. Gloria a Dios por los sueños, gloria a Dios por las visiones, gloria a Dios por los éxtasis, gloria a Dios por tantas cosas que Dios le ha dado. Pero eso no me va a llevar a una madurez espiritual, sino solo van a ser experiencias nada más. Experiencias que a veces se les pasa por alto. ¿Usted cree que los sueños, la visión, la revelación de tantas cosas que usted puede estar en el cielo, puede ver ángeles, puede ver a Cristo, lo va a llevar a una madurez espiritual a usted? ¿Qué ustedes piensan? Nunca te va a llevar a la madurez espiritual. ¿Qué te va a llevar a la madurez espiritual? Estudiando y obedeciendo. Porque ese es el éxito. ¿Por qué pasa que yo lea 2, 3, 4, 5 horas y no obedezco? A veces cuando yo estudio la palabra, a mí me patea. Y bien pateado me deja. ¿Ah? Gracias, Padre. Duele, pero gracias. Así soy yo, digo yo. ¿Sí? Cuando recién me convertí, ya estaba entrando en la fortaleza de Dios. ¿Ah? Empecé a ver Gálatas, el libro que le encanta a y no sale de ese libro. Ahí está, para la concupiscencia. Y yo vi, Padre, eso tengo yo, esto viene también, esto viene. Parecía en un testamento, hermano. ¿Ah? Todo eso se lo señalé al Señor. Mira, tengo esto, ayúdame, Padre. Yo no quiero eso, porque todos los que practican eso, dicen, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y qué hice yo? Más me metí con Dios. Más ayuno, más oración. Sácame eso que le atormenta a Sácame todo eso. ¿Y usted cree que no le ayudó con la disposición humilde de su corazón de pagar el precio para que Él nos ayude? Lo hace, mi amado hermano. Es que Él quiere el bien para sus hijos. Él no quiere el mal para sus hijos. Él quiere llevarnos al reino de los cielos. ¿Ah? Él quiere llevar a la iglesia, aleluya, Cristo te ama al reino de los cielos. Pero deja la niñez ya. Deja la carnalidad. La métete más en Dios. Mis amados hermanos, den aplausos al Señor. Entonces, todas esas visiones, todos esos sueños van a aumentar mi fe, pero no me van a dar crecimiento. Mientras su voz, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra. Cuando Dios, usted ve que le patea un texto, es Dios que le está hablando. No, voy a buscar a un profeta mejor. Voy a buscar a uno que me diga mejor. Bogota, ya te está hablando el Señor. Pues esta es la palabra más segura. Dice la Biblia. La palabra más segura es esta. La misma voz de Dios que te está hablando. No busques a otro. Si te habló la palabra, cúmplelo y obedécele. Porque si no te vas a hacer más rebelde. Entonces, hermanos, mientras su voz, su palabra, son experiencias reales que afectan mi raciocinio, mis sentimientos, mis emociones, mi carácter y todo lo que pueda afectar esto. ¿Ah? Porque visiones, sueños y revelaciones no te van a afectar, son emociones que te da el Señor. Pero esta palabra sí es la que te enseña. Esta palabra va a afectar tu carácter, tus sentimientos, tu raciocinio, tus emociones, tu carnalidad, tu niñez. Todo eso va a afectar la palabra. Todo está en que seamos sumisos, seamos humildes y le digamos, sí, Señor, tú tienes la razón, tú me estás hablando la verdad a mí, ayúdame a vencer eso, ayúdame a obedecer eso.
Ese es el hombre, el Hijo de Dios que quiere seguir en ese proceso de madurez espiritual. No que se hacen de la vista a los hermanos, es para él. Y estoy mandando el mensaje, no es para allá, no, mismo, nada que ver. Yo soy el santo incólume que ya mismo vuelo al cielo. Ya mismo vas a volar, ni ala tiene. Abajo que te puedes ir. Ahí no necesitas alas. Solito caes. Entonces, mi amor, hermanos, vamos a ver el punto número 2. En ese crecimiento, en ese fortalecimiento, en esa llenura de su sabiduría, de su palabra, nunca dejarás de ser un niño, pero maduro espiritualmente. Eso nunca se te olvide. No porque ya eres un maduro espiritual vas a dejar de ser un niño. No, tienes que seguir siendo un niño. Un niño sin malicia, les dije antes. Sin rencor, sin amargura, sin odio. Sin esto. Sin mentiras. Ese es el niño que Dios va a venir a ver. ¿Ah? El niño espiritual en madurez es el que va a venir a ver el Dios. Entonces, mi amor, hermanos, anhelemos lo espiritual. Tenemos más tiempo, ¿verdad? Sí. Ansiosa de la palabra. Entonces, somos niños, pero maduros espiritualmente. Mira lo que dice 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Hermanos, dice Pablo a la iglesia de Corintios, no sean niños, o sea, no seas carnal, no seas inmaduro. En el modo que dice de hablar, de pensar. Ya la iglesia de Corintios era niña en el modo de pensar, no desarrollaba todavía su masa gris. De la nada se dejaba convencer. De la nada se variaba, ya le retaban, se resentían y se iban por allá a llorar como niños llorones. Les llamaban la atención, ya se resentían. Eso pasaba en la iglesia de Corintios y ese es lo que hay en las iglesias. Por eso Pablo le dice, hermanos míos, hermanos, por favor, no sean niños en el modo de pensar, sino que dice, si no sed niños, ¿qué dice? En la malicia. O sea, sean niños, o sea, sean maduros espiritualmente. Ya tienen 500 años en el Evangelio. Y siguen todavía como niños, tomando de la teta leche y leche. O sea, se te infla la panzota como cuando la tenía yo. Una panzota llena de puro líquido nada más, nada sólido. Por eso que actuaban como niños carnales, que necesitan cada rato ser reprendidos. El niño espiritual ya no necesita ser, oye, ora, oye, ayuna, oye, congrégate, oye, sirven a Dios. El niño ya no necesita eso. Esos son rudimentos. Lo que Pablo dijo, yo ya no puedo predicar rudimentos. O sea, nuevamente volver a predicarte de Jesucristo, que tienes que hacer, que no debes de hacer, nada que ver. Pablo sí lo dijo, si es que llegara el tiempo de volverlo a hacer, lo voy a hacer, pero ya ustedes no son para leche, sino para comida líquida, sólida. Así dijo Pablo. Necesitamos la leche sólida, mis amados hermanos. Entonces dice, si no sean niños en la malicia, pero maduros, dice, o sea, un completo desarrollo espiritual, con un juicio prudente, con un juicio reflexivo, dice, pero maduros en el modo de pensar. Usted ya no piensa como era antes, ¿sí o no, mamá, hermano? Ahora usted lo ve de otra manera. Pensábamos antes como niños, hablábamos como niños, razonábamos como niños. Porque éramos niños cuando recién empezamos, pero ahora ya no. Ahora somos niños maduros espiritualmente. Entonces dice, hermanos, no sean niños, o sea, no sean carnales, no sean inmaduros. Carnal, ¿qué es un hombre carnal? Un hombre no espiritual. ¿Qué es un hombre carnal? Lleno de concupiscencia.
¿De dónde nace la concupiscencia, mi amor? ¿De dónde nace? Del corazón, que es el alma. ¿Y qué necesita esa concupiscencia, el alma? ¿Qué necesita para mover esa concupiscencia? Esta carne puerca y corrompida. Para dar rienda suelta a su concupiscencia, el alma necesita esta carne. Entonces un carnal es un hombre no espiritual, lleno de concupiscencia, o sea, de apetitos fuera del orden de Dios, del deseo fuera del orden bíblico, de las pasiones fuera del orden bíblico, de los placeres fuera del orden bíblico. Porque todos humanamente tenemos apetitos, ¿sí o no, mi amada? Humanamente tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos placeres, pero no nos vamos más allá de lo que está escrito. Porque si te vas más allá de lo que está escrito en todas estas concupiscencias, está fregado, chico. Ahí usted vea esa concupiscencia, ahí vea su concupiscencia en 1 Tesalonicenses 4:5, Santiago 1:14, 1 de Pedro 4:2. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Este texto también es muy fuerte. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablarles como espiritual, sino como dice, como a carnales. O sea, hablarles fuerte. ¿Usted cree que Pablo no era fuerte para hablar? ¿Cómo les habrá dicho a la iglesia de Corinto? Carnales. Que todavía necesitamos darle leche y no cosas sólidas, alimentos sólidos. Entonces dice Pablo, no pude hablarte como espiritual, sino como a carnal. O sea, el carnal tiene la carne viva, tiene un espíritu apagado o contristado. Y no como a carnales, dice como a niños en Cristo. Ya tenemos que volver nuevamente como al principio cuando éramos, como unos bebés. Volver a empezar, mis amados hermanos. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice Pablo, y no vianda, porque aún no soy capaces todavía de recibirlo. Tremendo problema que tenía Pablo con la iglesia de Corinto. Empezaron como niños, empezaron a tomar su desarrollo, pero empezaron nuevamente a decaer. Y un niño da problemas a la iglesia, un niño carnal, amén o no amén. De aquellos que están en concupiscencia, que se dejan arrastrar por los pecados anteriores. Eso es un problema. Cuando era líder yo tuve que bregar con muchos de esos carnales, hermanos, que estaban llenos de concupiscencia. Yo tenía un grupo de más o menos 40, 50 jóvenes, venían bastantes jóvenes, tenía jóvenes bastantes. Bonita, gordita, feita, de todo tenía, así mismo jóvenes tenía. No faltaban hombres de concupiscencia mala y perversa que venían al ministerio solo para vacilar nada más. En ese tiempo yo sí le veía bien la cara, los gestos, yo era bien observador, desde el mundo fui así bien observador. Yo observaba ya nomás al carnal. Ya lo tenía tasado yo a él. ¿Sí? Llegado el tiempo de la hora, le decía, lárgate de aquí porque tú no vienes por la obra de Dios. No, si no, tú vienes por la carne. ¿Cómo, hermano? Yo te veo como la codicia a la muchacha, le digo. No, hermano, que tú eres Dios. No, yo no soy Dios, yo te veo los gestos. Le digo, o sea, que lárgate, le digo, bueno, aquí tú no eres de beneficio para este ministerio. Y los botaba. Así era este líder. No me interesaba tu porte, nada, no me interesaba, yo tenía grande de los grandes. Y si venían en el nombre de Jesús, la autoridad. Entonces así venían esos hombres llenos de concupiscencia a querer dañar el ministerio. Y yo cuidaba a todas esas jóvenes. Había mayores también. Estaba la longeva de mi hermana Juanita. Ella llegó después. Tenía de todo, yo de todas las edades. Todos los amaba y los cuidaba como el buen pastor. Y no faltaba ahí una ovejita que quería vacilar conmigo. Fuera de aquí. Cárgate de aquí.
Nos faltan también carnales, ¿sí o no, hermano? Por eso los pastores, los líderes, los que están ministrando, están pilas por la falta. No es que si tú fuiste loco, coqueto y mentiroso, se te va a levantar y no crees que tú eres guapo, nada que ver, el demonio, dice mi mamá, que quiere tumbarte. Y gracias a Dios que nos dio la victoria. Entonces, mi amados hermanos, porque seguimos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, sino que tuvo que hablarnos como carnales, podía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces todavía de recibir el líquido. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, miren lo que había entre ellos, y hay en las iglesias, en los ministerios, celos, es una obra de la concupiscencia, contiendas, disensiones. Ahí viene la pregunta de Pablo, ¿no sois carnales y andas como hombres? Ya andas con tu naturaleza que no ha muerto. Andas con tu naturaleza lleno de pecado. Eso le quiere decir Pablo. Entonces le dice, en celos, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Qué son celos? Rabia o tristeza por algún engaño. Eso teníamos cuando recién empezamos como niños. ¿Amén o no amén? ¿Quién no era celoso cuando empezó como niño en el Evangelio? No se la vas a tu esposa. Mira, hijo, me voy a tener mi mamá. Ya anda, te doy 2 minutos nada más. Y la mamá tal vez vivía como a 2 horas. 2 minutos te doy para que vengas y vayas y vengas. Si arrimaba alguien al lado de tu ñora o de tu enamorada, te ponía. Te salían los colmillos, como niños que eran, de aquellos que fueron peliones. Nos buscaban y ya queríamos entrar, ¿sí o no? Como la nota, ya pues de Juan. ¿Sí? Y por eso que a veces como un niño hace, perdóname la expresión, hace estupideces, hermano. Me acuerdo cuando a John Travolta le quisieron pegar, hermano, vino un taxi, habían 3 tipos, 3 o 4, y estaban que se insultaban a John Travolta. ¿Saben quién es John Travolta? Y mi puerta antes era de rejas. Y luego el tipo se va a insultar y él estaba, no sé, estaba bravito, ni pelear sabía y estaba bravito queriendo pelear. Yo veo que se va y yo digo, ¿cómo en la noche se va el otro? Y yo también, qué bruto, hermano, Dios tuvo misericordia, es terrible, hermano. Carnal, todavía un niño, pues, hermano. Y yo veo que baja el otro y yo salgo, abro la puerta como bueno. Y me paro. Así. Y el loco está hecho más gallo todavía. Y se ve que se baja otro más. Y yo los quedo mirando también. ¿Cuál es la nota? ¿Cuánto nos toca? Yo desde aquí. Ahí mirámosle, ¿sí? Oiga, Dios hizo misericordia, hermano. Esos hombres se volvieron a meter rápido en el carro y se fueron. Después el Espíritu me contriste, hermano. Eras tú que los corriste. Yo que tuve misericordia. Dios los corrió, no yo, hermano. Imagínate donde yo me iba allá de problema, como tú a veces peleas. Se me iba el espíritu, hermano. Un niño todavía, hermano. Ahora sí yo no busco pelear, ¿verdad? No sé si será este que me peleó, no sé. Yo ya no busco pelear, hermano. Y muchas veces a aquellos que fuimos peleoneros, hermano, el enemigo te presenta peleas, hermano. Muchas pasaron, hermano. Y por misericordia de Dios, hermano, Él me guardó, hermano. Y así pienso que muchos de ustedes hayan pasado. Aquellos que fueron peleones, estoy hablando. Hay otros que no se ven ni pelear, ni van a pelear, es por deporte nada más. No lo miren. Para que le den. Hermano, yo no sabiendo pelear, ¿qué voy a buscar pelear? Pues sé que me van a revolcar. Si no sé pelear, me quedo callado y me voy nomás, hermano. No lo miren, que por allá anda. Y le cayeron a golpe al pobre muchacho. ¿Y por qué en este plan? Si es que yo lo hago por deporte, me dijo. Lo cogieron con esa masa cuando boxean, hermano. Entonces, mi amado hermano, ese es el niño, hermano. Todos fuimos así de esa manera. Tuvimos celos,
mis amados hermanos. Celos de tu esposa, celos de tu enamorada, celos de tu casa, celos de tu carro, tantas cosas cuando empezamos como niños. ¿Ah? Ya para ir terminando, hermanos, esos celos también son envidia de triunfos ajenos. Otro empieza a triunfar y te da celos, ¿ah? Porque tú no triunfas, porque tal vez el Señor lo usa más y tú no te usa. O tal vez te llaman para predicar, te llaman para el servicio, tú no te llaman. Empiezas a sentir celos. Eso es una concupiscencia, mi hermano, que es de la carne, de la inmadurez espiritual. También, hermanos, dice en 1 Corintios 3, 1 al 3, tiene contiendas. Dijo Pablo, habiendo entre nosotros celos, contiendas. Aquel que le gusta andar discutiendo, aquel que le gusta andar peleando, aquel que anda disputando las cosas, hermano, como que se van a llevar, pelean por una casa. Pelean por un billete. ¿Ah? Pelean por la herencia. Esos son los niños carnales. ¿Ah? Pelean por un pedazo de tierra. Como que eso te vas a llevar. Yo tuve mi pedacito allá, se la regalé a mi hermana. Allá, más de 100 pies. Se lo regalé, hermano. Gracias a Dios usted tiene un pastor que no le mueve lo material, hermano. Gracias a Dios hasta ahora. Porque el mundo me movía a mí era otra cosa. Pero el dinero a mí no me llamaba la atención. No me duraba el dinero en el bolsillo. Y una vez, usted sí la pasó cuando guardó platita en su alcancía. Sí le pasó a usted. Yo ya tenía mi chanchito ya lleno. Lo rompí, hermano, y anda a disfrutar esa plata. No podía tener plata. Si hubiese guardado plata, tuvieran cada uno de ustedes una taza. Denle aplausos al Señor. Entonces dice, mi amor, hermanos, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿Qué es disensión? Un desacuerdo. ¿Quién tuvo un desacuerdo ahí en el Nuevo Testamento? Pablo y Bernabé. Tuvieron una discusión no muy liviana, fue una discusión fuerte. Porque Pablo, cuando andaba con Marcos, que se lo llevó Bernabé, Marcos salió corriendo al momento de la prueba. Dejó botado a Pablo y a Bernabé. Ve, Marcos. Y cuando nuevamente Bernabé quiso llevárselo a la segunda vuelta de la misión, ir a visitar las iglesias, Pablo le dijo, no llevo a cobarde yo. Y Bernabé, no llevo a cobarde. No, esos cobardes no los llevo, que se vaya contigo. Y hubo discusión entre los dos, entre Pablo y Bernabé. ¿Usted cree que los apóstoles no discutían? No, a veces no se mandaban sus discusiones. ¿Ah? ¿Se mandaban o no se mandaban sus discusiones? Viendo ese ejemplo ahí. Amén, hermano, pero siempre, como estaban ellos en el espíritu, se volvían a ver, se abrazaban y se besaban. Sentido santo estoy hablando. Entonces eso es disensiones, desacuerdo, el tener oposición con tu hermano, el estar en desacuerdo. Pues si ya tu hermano te dice, viendo que es un color azul y te dice, no hermano, eso es rojo. Aunque tú lo veas azul. Es rojo, hermano, está bien. Tú ganaste. Ese es el hombre maduro. No entra en desacuerdo, no entra en oposición, no entra en discusión, hermanos. Entonces los corintios tenían un espíritu, yo le puse de pre-kinder. Eso tenían y tienen aún en el tiempo en las iglesias del Señor, mis amados hermanos, espíritu de pre-kinder, hombres no maduros espiritualmente. Son niños que van a pre-kinder. Y el niño en pre-kinder tiene que ser llevado, tiene que ser nuevamente enseñado, mis amados hermanos. Dios nunca podrá adelantar sus propósitos en este mundo, en los ministerios, por medio de niños carnales e inmaduros que no han desarrollado su nivel de inteligencia en la madurez de su palabra. Entonces la madurez espiritual es una edificación progresiva, mis amados hermanos. Esa es la madurez espiritual. Una edificación progresiva o un progreso de desarrollo espiritual. Esa es la madurez.
En esa madurez espiritual tenemos que tener un carácter formado y cabal. O sea, ser responsables, ser puntuales, ser exactos, mis amados hermanos. Porque muchos toman la responsabilidad como algo secundario. En la madurez espiritual arrastra también la responsabilidad. Y esa es la que más demanda. Yo me he dado cuenta que eso es lo que más demanda a Dios. Que lo que Dios te da, seas responsable. Cuide eso. Oiga, a mí Dios tuvo que hablarme algunas veces. Porque a veces uno es bruto, hermano, perdón, a veces uno es cabezón cuando empiezas, hermano. Un ángel me habló y me dijo: tú tienes en poco lo que Jehová te ha dado. No me tiré a moco y baba, hermano. Sí, así me dijo. ¿Ah? Entonces Dios de una u otra manera Él te va a llevar a un nivel de desarrollo espiritual para darte lo que tiene que darte. ¿Ah? Por eso digo aquí, todos ustedes no tienen aquí para que estar aquí sentados. Muchos se han quedado porque no han desarrollado todavía en su vida espiritual. La responsabilidad es una de las partes primordiales de aquel hijo e hija de Dios. La responsabilidad. Lo poco que te da, ser responsable. Lo mucho que te da, más responsabilidad. Y usted busque lo que significa ser responsable o responsabilidad, se va a dar cuenta. ¿Ah? Eso es lo que Dios demanda. La madurez espiritual en cada uno de nosotros. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. El desarrollo de la madurez espiritual tiene que ser progresiva. Tenemos que seguir todavía, dejar de que Él siga tratando con nosotros. Por eso yo le digo, ya no somos el mismo de ayer. Ya no lo somos. Nosotros mismos nos damos cuenta que hemos desarrollado espiritualmente. Y seguiremos haciendo hasta que Él venga. Pero ya no soy el de ayer. Ya no soy el de antes. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Señor amado, ayúdanos a crecer en ese desarrollo espiritual. A crecer, a fortalecernos, a llenarnos de sabiduría. Para que tu gracia, Señor amado, esté con nosotros. Porque eso veremos la otra semana, lo que es la gracia de Dios cuando cumple esos 3 requisitos. La gracia de Dios que tú derramas en nosotros nos hace agradables delante del hombre, delante del cristiano, delante de todo. Pones la gracia para que ellos nos amen y nos bendigan, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo en esa madurez espiritual. No queremos quedarnos enanos espirituales, Señor, sino ser desarrollados en ti, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén.